Lo que hoy te voy a contar, o más bien a recordar, siempre está en ti, solo que muchas veces no lo alcanzas a ver porque no te detienes. Así que toma estos minutos para darte cuenta de todo su poder, que actúa a diario en ti. ¿Sabías que uno puede despejar su mente, aún en medio del caos, y de dificultades aparentemente insuperables, y prepararla para la adquisición de la fe? Sí, la fe, aunque no la puedas ver, está presente en ti en cada respiración, llenándonos de la sabiduría de la inteligencia infinita. Solo tienes que reconocerla. Y para eso te contaré esta historia que leí. Después de escucharla, déjame en los comentarios cómo te has sentido. Empecé mi análisis caminando por el bosque. Quería alejarme de la muchedumbre. Quería estar lejos del ruido de la ciudad, lejos de las molestias de la civilización y de los temores de los hombres. Quería meditar en silencio. Oh, y qué gratificante es el silencio. En mi caminata recogí una semilla y la tuve en la planta de mi mano. La encontré cerca de un árbol grande que se había caído. Imaginé que el árbol era probablemente de la época, cuando George Washington era un muchacho. Mientras estuve allí, observando el gran árbol y su pequeña semilla en mi mano, me di cuenta que aquel gran árbol había crecido de una pequeña semilla. También medité en que ningún hombre pudo haber hecho ese árbol. Entonces me di cuenta de que alguna forma de inteligencia intangible creó la semilla de la cual el árbol creció, e hizo que germinara y empezara a crecer en aquel terreno. Entonces me di cuenta de que los mayores poderes son los poderes intangibles y no los que consisten en extractos bancarios o cosas materiales. Entonces recogí en mi mano un puñado de tierra y cubrí la semilla. Tenía en mi mano la porción visible de la sustancia, de la cual había crecido aquel maravilloso árbol. En la raíz de aquel enorme árbol arranqué un helecho. Sus hojas estaban diseñadas hermosamente, sí, diseñadas, y me di cuenta, mientras miraba el helecho, que éste también había sido creado por la misma inteligencia que había producido al árbol. Continué mi caminata por el bosque, hasta que llegué a un arroyo de aguas transparentes. Para aquel momento me sentía cansado, de modo que me senté cerca del arroyo, y mientras descansaba en silencio, escuchaba su melodiosa música, en torbellinos danzantes hacia el mar. Aquella experiencia trajo a mi mente recuerdos de mi juventud. Recordé cuando solía jugar cerca de un arroyo similar. Mientras permanecía sentado allí, escuchando la música del agua, me hice consciente de la existencia de un ser invisible, una inteligencia que me hablaba a mí desde el agua y me decía: agua, pura y transparente, la que ha estado presente desde que este planeta era frío, hasta cuando se convirtió en el hogar del hombre, los animales y la vegetación. Agua. ¿Qué historias contarías si pudieras hablar el idioma de los hombres? Has saciado la sed de incontables millones de criaturas. Has alimentado las flores, te has expandido en el vapor, y has hecho girar las ruedas de las máquinas que el hombre ha hecho, y te has condensado regresando de nuevo a tu forma original. Tú has drenado las alcantarillas, has lavado los pavimentos, has prestado incontables servicios al hombre, regresando siempre a tu fuente en los mares, para ser purificada y comenzar tu viaje de nuevo. Cuando te mueves viajas solo en una dirección, hacia los mares de donde viniste. Siempre estás yendo y viniendo, y siempre estás feliz en tu labor. Agua, sustancia pura, limpia y chispeante. No importa cuánto trabajo sucio hagas, te limpias al final de tu labor. No puedes ser creada, tampoco destruida. Te pareces a todas las formas de vida. Sin tu benevolencia no existiría ninguna forma de vida en la tierra. Y el agua continuó en el arroyo ondeando y sonriente en su camino al mar. La historia del agua había terminado, pero yo había escuchado un gran sermón. Había estado muy cerca de la mayor de las formas de inteligencia. Sentí evidencia de la misma inteligencia que había formado al gran árbol desde la semilla. La inteligencia que había diseñado las hojas del helecho con tal belleza que ningún hombre puede duplicar. En aquel momento las sombras de los árboles se alargaban, el día estaba llegando a su fin, y a medida que el sol descendía en el horizonte, me di cuenta que éste también había tenido participación en el maravilloso sermón que yo había escuchado. Sin la ayuda complaciente del sol, la semilla no pudiera haberse convertido en aquel exuberante árbol. Sin la ayuda del sol, el agua ondeante del arroyo hubiera permanecido eternamente aprisionada en los océanos, y la vida en la tierra nunca hubiera existido. Aquellos pensamientos dieron una hermosa conclusión al sermón que había escuchado. Pensamientos de la romántica afinidad entre el sol, el agua y la vida en la tierra, al lado de los cuales otras formas de romance parecían insignificantes.
Recogí un pequeño guijarro que había sido pulido por las aguas del ondeante arroyo, y mientras lo tenía en mi mano, empecé a percibir, desde adentro, otro sermón aún más impresionante. La inteligencia que proyectaba ese sermón a mi mente parecía decir: «Contempla, oh hombre mortal, el milagro que tienes en tu mano. Soy simplemente un pedazo de piedra, sin embargo, soy en realidad un pequeño universo en el cual existe todo lo que pueda encontrarse en el más grande del universo, entre las estrellas. Parezco ser inerte y sin vida, pero la apariencia es engañosa. Estoy hecho de moléculas, y dentro de mis moléculas hay miríadas de átomos, y cada una de estas es un pequeño universo. Dentro de los átomos se hallan los electrones, que se mueven a una velocidad inimaginable. No soy una masa de piedra inerte, sino un grupo organizado de energía sin límite. Parezco ser una masa sólida, pero esa apariencia es solo un espejismo. Mis electrones están separados unos de otros, por una distancia más grande que la misma masa. Estúdiame con cuidado, oh humilde hombre mortal, y recuerda que los grandes poderes del universo son intangibles, que los valores de la vida son aquellos que no pueden ser sumados en los balances de un banco. Este último pensamiento fue tan iluminador que me quedé hechizado. Reconocí que tenía en mi mano una porción infinitesimal de la energía que tiene el Sol, las estrellas de la Tierra, en la cual vivimos solo un breve periodo de tiempo. La meditación me permitió ver la hermosa realidad de que existe ley y orden hasta en los más pequeños confines de una simple piedrecita. Y me di cuenta de que, dentro de la masa de aquella piedrecita, se combinaban el romance y la realidad de la naturaleza. Me di cuenta que, dentro de aquella piedrecita trascendía la fascinación. Nunca antes había sentido tan profundamente el significado de la evidencia de la ley y el orden natural, y el propósito que se revela en lo que la mente puede percibir. Nunca antes me había sentido tan cercano a la fuente de mi fe en la inteligencia infinita. Fue una experiencia maravillosa estar allí, en medio de la madre naturaleza, en medio de los árboles, de las corrientes de agua, donde en la serenidad de los alrededores se tranquilizó mi alma cansada, donde pude ver, sentir y escuchar a la inteligencia infinita, revelar la historia de su realidad. Nunca antes había sido tan consciente de la evidencia incuestionable de la inteligencia infinita, ni de la fuente de mi fe. Me entretuve en mi recién encontrado paraíso, hasta que la estrella del atardecer empezó a brillar. Luego, un poco renuente, me dirigí de nuevo a la ciudad, y me mezclé de nuevo con quienes, como esclavos de un galeón, son conducidos por las inexorables reglas de la civilización, en la búsqueda de cosas materiales que son innecesarias. Ahora he regresado a mi estudio, y rodeado de libros, frente a mi máquina de escribir, me encuentro escribiendo el relato de mi experiencia. Sin embargo, tengo un sentimiento de soledad, siento el anhelo de regresar allá, al lado de aquel arroyo amigable, donde tan solo hace unas horas sumergí mi alma en las realidades maravillosas de la inteligencia infinita. Sé que mi fe en la inteligencia infinita es real y duradera. No es una fe ciega, más bien está basada en el examen cuidadoso de su propia obra, expresado en el ordenamiento del universo. Antes había estado buscando en la dirección equivocada, por la fuente de mi fe. La había estado buscando en las cosas hechas por los hombres, en las relaciones humanas, en los balances de un banco, en las cosas materiales. La encontré en una pequeña semilla, en un árbol gigante, en una piedrecita, en las hojas de un simple helecho, en un puñado de tierra fértil, en el sol amigable que calienta la tierra y da movimiento a las aguas, en la estrella que aparece al atardecer, en el silencio y en la calma, al estar al aire libre. Y me siento impelido a decir que la inteligencia infinita se revela a sí misma más fácilmente a través del silencio que a través de las luchas del hombre en su locura por acumular cosas materiales. Mi cuenta bancaria se esfumó, mi banco colapsó, pero yo era más rico que muchos millonarios porque yo había descubierto la forma de aproximarme hacia la fe. Con este poder como respaldo puedo conseguir otras cuentas bancarias suficientes para mis necesidades. Soy más rico que la mayoría de los millonarios, porque dependo de una fuente de fortaleza inspirada que se me revela desde adentro, en contraste con la mayoría de los más acaudalados, porque ellos necesitan ver sus estados financieros para sentirse poderosos y satisfechos. La fuente de mi fortaleza es tan gratis e ilimitada como el aire que respiro. Para conseguirla solo tengo que acudir a mi fe, la cual tengo en abundancia. Así, una vez más, aprendí que la fe armoniza únicamente con la mente que es positiva.
Es el elixir que suministra poder, inspiración y acción a la mente positiva. La fe suministra recursividad a la mente, permitiéndole sacar provecho a todo lo que se vive. La fe reconoce oportunidades favorables en todas las circunstancias de la vida, hasta el punto en que la fe suministra los medios para convertir cada fracaso y derrota en un éxito de dimensiones equivalentes. La fe permite al hombre penetrar en los secretos profundos de la naturaleza y le permite entender el lenguaje de la naturaleza según se expresa en las leyes naturales. La fe hace posible alcanzar lo que el hombre concibe y cree. La fe es la guía que proviene desde adentro. Es la fuerza guiadora que proviene de la inteligencia infinita, orientada hacia fines concretos. La fe no atrae a la cosa que se desea, sino que lo guía a uno a encontrar la manera, cómo se puede alcanzar el cumplimiento de las metas.